Bueno, buenos días a todos, a todas, y la verdad que un gusto poder encontrarnos en este tema común que tanto nos interesa para que podamos reflexionar y orar por esto. Gracias a los dirigentes, a los líderes religiosos que después los presentaremos en su momento. Hay varios paneles, dos en realidad grandes, y con esta introducción. Así que desde ya reitero el agradecimiento a la Universidad de Avellaneda y a su rector, el ingeniero Jorge Calzoni, y a todo su personal que ha estado moviéndose, tantos de ellos, para que esto se pueda lograr, se pueda transmitir y llegar así a tantos. Y entonces él, junto con el obispo de Avellaneda de la Luz, Monseñor Marcelo Magni, conocido por Maxi, nos van a introducir en este tema tan fundamental. Lo dejo con ellos. Bueno, muy buenos días a todos. Nos toca a nosotros darles la bienvenida. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro sobre la niñez y adolescencia que quisimos llamar una mirada integral en tiempos de crisis del tejido social. Bueno, nuestra bienvenida va en la línea del agradecimiento, como decían Adrián y Osvaldo recién. Nos unimos gracias a la iniciativa de la Diócesis de San Isidro en la persona de su obispo Monseñor Oscar Ojea, presidente también de la Conferencia Episcopal Argentina, que está presente aquí, que bueno, gracias Oscar, te lo digo como hermano. Y bueno, su trabajo constante, su compromiso, su testimonio, para mí como joven obispo también en esta tarea, en esta misión encomendada, es de mucho apoyo y muchas gracias por eso. Ya despidiéndote de tu misión, nos miran a los jóvenes como diciendo, bueno, ahora tomen posta, ¿no? Agradezco de modo especial a la Universidad Nacional de Avellaneda, en la persona de su rector, el ingeniero Jorge Calzoni, a quien también agradezco muy profundamente. Desde que llegué hace 3 años a la diócesis de Avellaneda-Lanús, bueno, tuvo un acercamiento fraterno, grato, que nos permitió inclusive trabajar cosas en común, como fue el proyecto Laudato Si, una cátedra abierta, en la que Jorge, inquieto, enseguida hizo operativa la propuesta. Me metieron a mí de que soy yo el jefe de cátedra, soy yo. Y enseguida, rápido ahí, hizo todo y bueno, con mucha fecundidad este trabajo que hemos iniciado juntos. Yo te lo agradezco hoy en este encuentro, te agradezco la apertura de la universidad, te agradezco la fraternidad también. Quiero darles la bienvenida a este encuentro abierto, plural, interreligioso. Después nos presentaremos todos. Decíamos con Oscar recién, tan difícil en estos tiempos tender puentes, estar juntos en la diversidad, así que lo celebramos de un modo muy grato. Este encuentro abierto, plural, interreligioso, reúne especialistas de diversas áreas y a referentes de distintas tradiciones espirituales, unido por esta misma preocupación e inquietud. Creo que el tema a la víspera del Día del Niño, de la niñez, nos reúne preocupados. Esta realidad de tantas niñas, niños y adolescentes que viven en contextos de creciente vulnerabilidad, llegando incluso a ser tantos tratados como descartables. Ante esta dolorosa realidad no queremos ser indiferentes ni hacer oídos sordos. Me permito dedicar este espacio de modo especial a las muchas personas de nuestras comunidades comprometidas de un modo o de otro en el cuidado de las infancias, de la adolescencia. Ellos son educadoras, educadores, servidores de Cáritas, de muchas otras iniciativas, de organizaciones sociales, así como los responsables de grupos en medios populares. El trabajo de ellos es de una enorme luz, de un enorme testimonio. Queremos dedicarles este espacio de alguna manera
para agradecerles y para sostenerlos en su trabajo, en su servicio. La Universidad Nacional de Avellaneda nos convoca entonces, nos abre las puertas, por eso, bueno, simplemente eso, bienvenidos, muchas gracias, vemos muchos jóvenes, eso nos alegra mucho. Gracias. Buen día a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí en nuestra universidad. Gracias, Maxi. Gracias al obispado, a Osvaldo, a Adrián, a todos los que hicieron posible, a nuestra gente de las distintas áreas de extensión y de cultura y de investigación que fueron trabajando la posibilidad de este encuentro. A todos los credos, porque este es un encuentro interreligioso y yo quiero agradecerlo muy especialmente. Me parece que es una instancia que supera, ¿no?, la religión, incluso las cuestiones partidarias. Me parece que es muy importante estar precisos en el análisis para lo que viene. Muy especialmente agradecerle a Mónica Lixa, nuestra diputada nacional de Avellaneda, una querida amiga, que siempre acompaña las cosas de la universidad y a quien aprovecho para agradecerle públicamente porque se nos ha aprobado en diputados una media sanción de mejorar el presupuesto universitario, que no es poco, así que agradecerle. Falta el Senado ahora, pero veremos. A Maxi, por supuesto. Todo lo que le planteamos siempre nos dice que sí, entonces nosotros nos abusamos de esa confianza y le planteamos siempre cosas nuevas. Pero cuando nos dijeron del tema de la baja de imputabilidad, nos pareció que la universidad era un ámbito adecuado donde se pudiera discutir, discernir, poder pensar alternativas. Siempre, y dos reflexiones con respecto a esto nada más. Siempre que hay algún hecho de violencia o sucede alguna cuestión, la solución fácil es el Código Penal, ¿no? Es una cuestión de decir, se baja la edad de imputabilidad y se resuelven los problemas. Y la verdad que nosotros personalmente creemos que no, y que esto requiere otro tipo de herramientas. No se resuelve con penas. Ojalá se resolviera, no se resuelve. Ya lo sabemos, se resuelve con amor, se resuelve con educación, se resuelve con herramientas de trabajo social en los barrios, como hacen todos ustedes y todas ustedes todos los días, construyendo una sociedad distinta a partir de que nuestras pibas y nuestros pibes también puedan ver ejemplos, podamos ser espejos de otra cuestión. La educación tiene que, y lo digo como educador, la educación tiene que ser capaz de transformar esas vidas. Nosotros hemos visto en este tiempo, saben que tenemos una escuela secundaria en el límite con Quilmes, entre Avellaneda y Quilmes, en Villa Azul, y es una escuela que tiene alrededor de 200 chicos, es un colegio secundario técnico, y habíamos trabajado mucho en algunas acciones, ¿no? Un tema, por ejemplo, adicciones. Y en este último tiempo volvimos a tener problemas de adicciones, que tiene que ver con el contexto general socioeconómico, con la pérdida de empleo, con un montón de factores, ¿no? Y que excede, digamos, como decía al principio, la cuestión partidaria, sino que tiene que ver con condiciones socioeconómicas que hacen que no pueda funcionar esto. Entonces también nos parece que tenemos que encontrar herramientas desde la propia escuela. Y hay cosas que sí podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer, que el Estado tiene que hacer. Y ahí es donde me parece que hay parte de la discusión que debemos dar, por lo menos desde la universidad. Yo creo que ante los temas podemos decir, bueno, no estamos de acuerdo y nos quedamos en la posición de no decir nada, o lo debatimos y tratamos de aportar para una solución. Y creo que es nuestra obligación desde la universidad, y por eso agradecemos la iniciativa que han tenido desde el obispado, desde Monseñor Ojea, para poder
elaborar propuestas a partir de estos debates que se van a dar. Los paneles son de gente que conoce la cuestión, que trabaja los temas y que nos tiene que permitir ese diálogo, ¿no? Como nos pide Francisco, tener un diálogo que permita construir una salida a los problemas que tenemos y no andarlos, sino profundizarlos. Así que de mi parte agradecerles de verdad, pedir disculpas que nos quedó chico, pero como decía Adrián, por ahí está bueno, va a permitir esto mayor llegada. Seguramente en la próxima lo tendremos que hacer en un lugar más grande, ya sabemos, pero agradecerles de verdad el compromiso, la valoración que hacen de la universidad pública, el trabajo que hacemos con los distintos barrios a través del obispado y de la gente que trabaja como Osvaldo en los distintos barrios. Somos parte también de eso, somos una parte más de ese territorio, como lo llamamos nosotros. Para nosotros la extensión universitaria es un diálogo de saberes, aprendemos y enseñamos, no es que nos paramos en el rol de enseñar. No, eso no lo podemos hacer nosotros solos, se construye ese conocimiento y creo que este ejercicio que vamos a hacer hoy tiene que ver con esa construcción. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Y en este esquema un poco improvisado, pero bueno, vamos desde ahí. Ahora les pedimos a las experiencias, ¿no? Las 3 experiencias que van a compartir su saber, que se acerquen desde la ULPE, Pedro y Lucía. Está Ada, que la vi, la saludé y todo. Y Gustavo. Bueno, vamos presentando a este panel y le agradecemos tanto por su presencia y su exposición. También le recordamos lamentablemente la restricción de tiempo para cada uno. Nos gustaría hacer un ida y vuelta con el público, para esta ocasión no va a ser posible, ¿no? Pero bueno, los vamos presentando. Bueno, hay una de las hermanas que no pudo venir, pero es Ada Martínez, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, el presbítero Pedro Casal, Lucía Pardo, y del rectorado de la ULPE, ¿no? De la Universidad Latinoamericana de las Periferias, que adhieren a este encuentro, bueno, con su presencia, su aporte, y así que le agradecemos tanto. Gustavo Javier Herrero, del Fuero Penal de Menores del Poder Judicial de la Nación, del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV, Infancias y Adolescencias. Los dejamos con ellos, les damos su palabra. Bueno, en principio mi agradecimiento a esta invitación a poder compartir con ustedes algunas ideas y experiencia. Me parece maravilloso que todas las personas en este encuentro interreligioso y diverso nos podamos unir en busca de la felicidad de todos los niños y de todas las personas. Mi idea es compartir en este encuentro una tesis que tiene que ver con la justicia restaurativa como herramienta para una respuesta efectiva y humana a la problemática de conflictos sociales. Y este punto me parece que es importante también para considerar en una posible reforma necesaria, según la UNICEF, de la ley penal juvenil, dónde tendría que hacerse enfoque y no en relación a la edad. Y voy a partir de un concepto que me parece que tiene que ir acompañando todas las políticas públicas, que tiene que ver con la ética del cuidado. La ética del cuidado que refiere al cuidado de la vida, ¿no? Y que todos los seres humanos, por naturaleza, somos seres receptivos y relacionales. Podemos decir que por efecto del nacimiento, ¿no? En esta relación necesaria con otro para constituirnos, y en ese sistema formamos parte de un sistema de interrelación, de interdependencia y de responsabilidad mutua. Para poder lograr esto es necesario valores como la empatía, la preservación de la vida,
evitar el daño, la búsqueda de la armonía, la colaboración, la cooperación. Una pregunta que yo me hago yo soy, como dijeron, coordino el cuerpo pericial de Penal Juvenil de Lomas y soy perito psicóloga, y desde nuestro lugar nos preguntamos si es posible lograr esto sin haber recibido un gesto de amor. En principio, bueno, un pequeño dato de estadísticas de UNICEF, el último informe, el 2024, UNICEF Argentina, tira algunos datos interesantes que del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires en 2023, solo el 2% de las causas iniciadas penales corresponden a adolescentes. Y de la Secretaría de Planificación de la Suprema Corte, las causas que se inician, que han tenido intervención los juzgados de garantías penal juvenil, en el 2017 eran el 12,2% del total de causas, del universo de causas penales en la provincia. Al 2023, este número fue disminuyendo a 7,78%. Creo que estos son datos interesantes que nos da la pista, digamos, que no hay evidencia que demuestre que la baja de edad de imputabilidad impacte favorablemente en una mayor seguridad de la población. Bueno, cuando recibimos a los chicos que llegan al sistema penal nos encontramos con lo primero que encontramos es múltiple vulnerabilidad de derechos a la salud, a la vivienda, a la alimentación adecuada, a la educación integral. Y lo que aparece son chicos que están excluidos, desamparados, en medio de situaciones de violencia intrafamiliar, muchas veces víctimas de o expensas, fácilmente manipulables por grupos de criminales, adultos por supuesto, o que han sido abusados de distintos modos. Bueno, estas son las historias biográficas que se repiten. Cuerpos que están marcados, agujereados, literalmente, pero que ellos no pueden manifestar el dolor, ¿no? Como que estuviesen anestesiados. Esta es como la percepción. Esto nos generó esta cuestión de que en realidad estábamos frente a victimarios adolescentes víctimas de un sistema, ¿no? Y que las respuestas que el sistema penal les ofrece con su estructura y su búsqueda, porque bueno, en realidad el sistema penal lo que busca es disminuir la violencia social, poner pautas que ordenen, ¿no?, el funcionamiento desde un ámbito simbólico, pero que a través de la imposición de penas como formas de prevención, pero que este castigo bien es una ley que intenta poner un límite desde afuera a un exceso. Ahora, puesta externa, lo que nosotros observamos, que esta puesta externa de límites desde afuera no hace, digamos, ¿cómo puede tener efectos o hacer impacto en chicos que vienen de una falta total en relación a un montón de derechos, ¿no? Donde hay alguna falla en poder haber vivenciado en esta incorporación de una ley en un marco de cuidado, de amor, de deseo. Entonces empezamos a imaginar, a estudiar, a buscar alternativas y generamos espacios de diálogo para poder abordar generar espacios desde la justicia restaurativa, que ahora voy al punto de qué nos ofrece, para poder considerar este déficit en el desarrollo de los chicos y ayudarlos en un proceso, en un espacio seguro, de confianza y amoroso, a que puedan comprender la situación en la que están, lo que han atravesado y
poder encontrar formas de reparar. Esto, así en 2024, en el 2014, junto con la Defensoría, el Ministerio Público de Lomas de Zamora, a través de la Defensoría y en un convenio que se hizo conjunto con la Fiscalía General, la Defensoría General, a impulso del doctor Germán Bauché, la Fiscalía General de Lomas de Zamora y en colaboración con el cuerpo técnico, comenzamos a armar lo que es el área de justicia restaurativa y mediación del Fuero Penal Juvenil. Empezamos a buscar entonces, en relación a las convenciones internacionales, la Convención de Derechos del Niño, las reglas de Tokio de Naciones Unidas, elementos fundamentales que nos dan herramientas para poder armar el marco legal para este emprendimiento. En la observación número 24 de la Comisión de Derechos del Niño, que está... ¿La ponemos? Ah, bueno, listo, no importa. Dice, los niños se diferencian de los adultos por su desarrollo físico, tanto por su desarrollo físico como psicológico. En virtud de esas diferencias se les reconoce una menor culpabilidad y se les aplica un sistema distinto con un enfoque diferenciado e individualizado. Se ha demostrado que el impacto con el sistema de justicia penal perjudica a los niños al limitar sus posibilidades de convertirse en adultos responsables. En este sentido, alienta a los estados parte y a los estados en general a no bajar más allá de los 14 años la edad de responsabilidad penal, considerando que los desarrollos científicos y las neurociencias han demostrado claramente que hay un déficit todavía en el desarrollo. Entre los 12 y los 13 años todavía se está conformando su corteza cerebral en la parte frontal, que es precisamente donde están la cuestión de las emociones, las impulsividades y ese tipo de cuestiones. Y por otro lado, está demostrado que a menor privación de libertad a menor edad genera mayor reincidencia, ¿no? Entonces, sugieren que no haya medidas de privación de libertad a menos de los 16 años. Esta es la sugerencia de la Convención del Comité de Derechos del Niño, de un análisis hecho en todos los países de la región. En este sentido, es que consideramos que la justicia restaurativa tiene los elementos para poder abordar, trabajar con los jóvenes con una mayor efectividad. La justicia restaurativa se sostiene en el término justicia en tanto búsqueda de la verdad, el reconocimiento, la responsabilidad y la reparación. Y restaurativa en tanto recuperar ese estado humano que planteábamos al principio de capacidad de recepción y de relacionarse. Recuperar algo de esta posibilidad de transformar las relaciones. Se trata de procesos autocompositivos de conflictos que están coordinados o guiados por un facilitador de la comunicación que promueve ese encuentro con uno mismo y con el otro. En una reproducción, se puede decir que se trata de poner la escena sobre la escena de la situación vivenciada, donde cada una de las partes, infractor, víctima, un representante de la comunidad afectiva de las partes y el facilitador, donde cada uno pueda ir expresando lo que vivenció, qué sintió, qué le pasó, ¿no? Y es impresionante en estos procesos cómo los jóvenes se van sorprendiendo. Empiezan como a angustiarse de algo que no habían podido comprender respecto de lo que le pasaba al otro con lo que ellos hacen. A la vez, en el caso de las víctimas, que es un trabajo arduo el poder lograr que acepten
participar en un encuentro de diálogo y participar de la solución del problema, porque en general todos buscamos que venga alguien que me solucione el problema que tengo, ¿no? Pero el hecho de poder escuchar las historias de los chicos, de dónde vienen, el porqué, el para qué de esa situación vivida, abre también sus corazones y permite a la vez expresar su sentir, expresar sus intereses, sus necesidades y los recursos con los que cuentan para poder generar entre todos la búsqueda de una reparación de ese daño causado. Esto puede finalizar con un acuerdo firmado con un compromiso de las partes que se va a ir siguiendo en un proceso. Y en general no dura más de mucho más de 6 meses. Se hacen entrevistas individuales y conjuntas. Paralelo a esto, tenemos, y ya voy terminando, a la vez, digamos, los procesos restaurativos también acompañados de prácticas restaurativas. Y desde este espacio y con esta experiencia, se ha realizado que, Florencia Beltrame de la Universidad de Lanús iba a compartir con nosotros, pero está presente, pero se quedó sin voz. Un convenio que se realizó de la Defensoría con la universidad en generar un espacio taller de prácticas restaurativas donde participan chicos con causas penales que están en libertad durante el proceso, en lo que se llama el año tutelar, hasta que cumplen los 18 años, participan de talleres en conjunto con alumnos de la facultad que hacen prácticas educativas, digamos, ¿no? Y arman talleres de participativos, de carpintería, y hay distintas actividades que realizan en el taller, donde el efecto que producen los chicos, primero el poder ser aceptados en un espacio al que jamás pensaron que podían acceder, que es una universidad, y el poder dialogar a igual con otros chicos, les amplía el panorama a chicos que quizás muchas veces no han salido de su barrio, ¿no? A veces no han llegado a la estación de su propia ciudad, a la estación de ferrocarril. Que parecen muy comunicados por los celulares, pero que están muy solos y muy devalorizados en su sentir, en su ser, ¿no? Entonces, estas son experiencias que demuestran que realmente la justicia restaurativa sí es una forma, un medio, una herramienta para poder trabajar las problemáticas de nuestros jóvenes en conflicto con la ley penal. Y por último, quería darles el dato de estadístico, ¿no? Que de los jóvenes que han participado de procesos restaurativos, hasta ahora tenemos en estos 10 años alrededor de un 14% de reincidencia, porque tiene que ver muchas veces con esto de que las cuestiones sociales no se resuelven y es muy difícil sostener para unos chicos. Pero los chicos que pasan por el sistema penal ordinario, la reincidencia es de alrededor del 70%. Entonces, esto es un elemento que nos dice que vamos por buen camino. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Es una alegría muy grande compartir este espacio con tanta gente velando, digamos, por los más chicos de distintos ángulos, ¿no? Desde la reflexión, desde la práctica. Conozco mucha gente que sé que hace tiempo trabaja desde un apoyo escolar, un comedor, un hogar de Cristo, y creo que eso es importante al momento de ponernos a pensar. Yo me presento, soy Pedro Vallacasal, soy sacerdote de la Diócesis de Buenos Aires y en este momento estoy acompañando el proyecto Fundación ULPE, Universidad Latinoamericana de las Periferias, que es un proyecto de educación universitaria,
pero que tiene como particularidad alimentarse de los saberes populares que a veces no están incorporados a la academia, traducirlos a la academia y también difundirlos, ¿no? Entonces, bueno, tiene como esa particularidad este proyecto, y la invitación a este panel me parece muy oportuna, porque si algo aprendemos de nuestro pueblo es cómo cuidar y cómo cuidar la vida, ¿no? Lo aprendemos con cada mamá, con cada abuela, con cada maestra, con cada enfermera, con cada papá que se hace cargo de los hijos de su pareja, ¿no? Si algo sabe nuestra gente es cuidar la vida. Y bueno, y esa experiencia es la que también nosotros tratamos de sistematizar, de integrar como un conocimiento válido, validado también por la academia. Y por eso tenemos la alegría de este año haber empezado una formación en nivel inicial en Don Bosco, en San Isidro. Bueno, ahora va a ir a la nueva sede. Y justo hoy también es el día del nacimiento de San Juan Bosco, un hombre que dedicó su vida a este tema. Así que lindo también recordarlo. Y este año también, con todo lo que sabemos que sucedió con el niño Loan de Corrientes, que nos tiene a todos muy preocupados, y bueno, es una muestra de la crueldad a veces que tenemos del mundo adulto con los niños, pero en ese contexto también se dio un ciclo de charlas sobre infancias y adolescencias en riesgo, que tuvo, como acá, digamos, muchísima recepción, ¿no? Porque todos necesitamos pensar qué estamos haciendo con los chicos, ¿no? ¿Qué mundo les estamos construyendo? Y bueno, ahora Luchi Pardo, que estuvo a cargo de ese ciclo de charlas y está también en la futura diplomatura que vamos a abrir sobre infancias y adolescencias, les va a contar un poco más científicamente, con datos duros. Pero no quiero dejar de decir esto, ¿no? Este tema tiene como dos vertientes. Uno, la reflexión y lo que se pueda lograr a nivel legislativo, ¿no? La ley nos da una garantía de que no se violenten ni se atropellen derechos de personas en situación de vulnerabilidad. Pero esos derechos se sostienen con la práctica, ¿no? Eso es lo que quería decirles al principio. Podemos proclamar y declamar los derechos, pero también tenemos el compromiso de trabajar en cada rincón, en cada lugar donde haya un niño necesitado, en cada oportunidad que tengamos de dar oportunidades, de cuidar, y eso es responsabilidad de todos, ¿no? Y también alimenta nuestra reflexión. De mi tiempo de trabajar con personas con adicciones, también me queda, y eso se los comparto a modo de testimonio, la convicción. No tiene ningún fundamento científico, ¿no? Pero es lo que yo vi con mis ojos, que las personas, los chicos y las chicas, que en su infancia tuvieron algo así como una familia, alguien que los cuidara, una referencia, tienen más posibilidad después de ponerse de pie, ¿no? Los que no lo tuvieron es como que no tienen de dónde agarrarse. Entonces, sabemos que en estos debates, además de lo que hay que lograr en el Congreso y de lo que hay que criticar cuando está mal, lo que está en juego son vidas humanas, ¿no? Y bueno, por eso también nos apasiona tanto, por eso también la dimensión religiosa de este encuentro, y bueno, y nuestro esfuerzo por seguir trabajando para que todos y todos tengan los derechos que corresponden. Muchas gracias. Estos temas que nos convocan tanto al corazón, a tantos años de laburo y de presencia en los barrios, a veces es necesario fundamentar, así acá como la compañera compartió un poco estadísticas y cuestiones que vienen no solo desde una experiencia, sino también de un montón de estudios internacionales que permiten fundamentar el posicionamiento, ¿no? Así que si lo logramos, mi presentación tiene algunos cuadritos que nos ayudan a visualizar, a entender y a profundizar en este debate. Pero bueno, vamos a arrancar como podemos. Lo primero que quiero compartir es un poquito cambiar el foco. Nosotros estamos hablando de la baja imputabilidad y posicionando a nuestros adolescentes como delincuentes, ¿no? Y un poco yo traigo la pregunta para que pensemos de quién es la verdadera responsabilidad penal, ¿no?
por qué nuestros pibes y nuestras pibas llegan a ser soldaditos en nuestros barrios, llegan a tener armas, porque claramente hay eslabones que están más arriba que la política de seguridad no está mirando, ¿no? ¿Cómo puede ser que en nuestros barrios la edad de consumo empiece a los 9, 10, 11 años, ¿no? Me parece que acá tenemos que empezar el debate, ¿no? No con la víctima, sino con quien realmente tiene la responsabilidad. Y acá traigo un poquito como al Estado, al mercado y a la sociedad, a los tres, ¿no? Porque a veces pateamos la pelota y decimos, no, es culpa del Estado. A veces no, es culpa del mercado. Pero si profundizamos un poquito, el Estado somos quienes ejercemos las políticas públicas y trabajamos dentro del Estado. El mercado somos quienes compramos y vendemos también. Y la sociedad somos todos. Entonces, de alguna parte, de alguna forma, es asumir la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos también, ¿no? Y sobre eso caminar este debate y las acciones. Así que bueno, poner en el centro un poquito las problemáticas que todos los días nos enfrentamos en nuestros barrios, que tiene que ver con el narcotráfico, con la trata de personas, con la explotación sexual adolescente, y desde ahí partir. Bueno, acá traigo como algunas cifras a nivel país. Sabemos que estamos pasando un momento bien bravo, estamos con una crisis bien bravita. Y traigo, a ver, hay un último informe que hizo Cáritas, UCA y el Observatorio de la Deuda Social Argentina, que estamos en el 55,5% de pobreza, ¿no? 7 de cada 10 niños en Argentina son pobres. Entonces estamos hablando de meter presos a nuestros pibes y no estamos mirando por qué están llegando a esto, ¿no? Y acá traigo como algunas cosas que me parecen importantes a la hora de, pensamos en derechos, ¿no? En, bueno, los pibes tienen que estudiar, los pibes tienen que comer. ¿Cómo haces para estudiar en una piecita con 5 hermanos, con un ruido tremendo, una contaminación tremenda, a la vuelta tenés el tranza? ¿Cómo haces para acceder a tus derechos cuando las oportunidades están bien cerradas, ¿no? Y acá traigo algunas cosas en relación a la adolescencia, ¿no? Porque estamos pensando en una baja de los 16 a los 13 y claramente es una franja cuando sos adolescente, ¿no? Todos fuimos adolescentes, todos tuvimos nuestra rebeldía, todos infringimos ciertas normas. Y claramente hay características que tienen que ver con el desarrollo, ¿no? del cerebro en ese momento, del control de impulsos, de no tener en cuenta los riesgos, ¿no? Las consecuencias que tienen que ver con esta etapa. Y si vos creces en un barrio donde tenés a mano la pasta base, donde tenés a mano las armas, y bueno, las metidas de pata van a ser bastantes más grandes, ¿no? A mí se me venían algunas experiencias de cuando era adolescente, que me acuerdo una vez, la primera vez que quise tomar cerveza, yo soy mini, imagínense, a esa edad era más chiquitita todavía, y mi amiga, la que estaba más desarrollada, le dijimos, andá vos al kiosco. Le pusimos ropa de mi hermana más grande, la maquillamos y compramos una cerveza, ¿no? ¿Por qué traigo esta pavada? Porque digo, eso se puede contar como una anécdota divertida que me pasó a mis 13, 14 años. Ahora, en nuestros barrios no es esta realidad, es muchísimo más cruel lo que tenemos a mano y que nos va llevando a hacernos tanto daño y hacer tanto daño, ¿no? Esto me parece que es muy importante tenerlo siempre en el centro. Después traigo algunas cositas en relación al régimen penal juvenil actual, mal llamado juvenil, porque juvenil son jóvenes y estamos hablando de adolescentes, vuelvo a lo mismo, que se desprende de la ley 22.278, que está lindo y lo traigo porque se proponen 5 dispositivos, ¿no? Dentro de lo que es el régimen penal juvenil. Los dispositivos entendidos tanto como programas
y como establecimientos. Implica todo, ¿no? El primero de ellos es establecimientos de aprehensión especializados. ¿Qué sería? Que cuando un pibe menor de 18 años comete una infracción, para que no vaya a una comisaría normal, pueda ir a uno de estos establecimientos, ¿no? Yo los voy a contar todos y después les voy a contar cómo estamos en el país con esto. Después tenemos los equipos técnicos de guardia, que si vos caes a una comisaría, 24 horas, los 7 días, tiene que haber un equipo interdisciplinario que te reciba, que te escuche, que te aloje, ¿no? Si tenés 15 años, y que no caigas en el circuito tradicional. El tercer dispositivo son las medidas penales en territorio, ¿no? Que implican el acompañamiento, la supervisión, el monitoreo, la libertad asistida, que se apoyan en las redes comunitarias, ¿no? En todos los espacios barriales que tenemos. El cuarto son los establecimientos de restricción de libertad, que salís transitoriamente, dormís a la noche y salís a la escuela, salís a hacer deporte, ¿no? Es como un intermedio. Y por último, los establecimientos de privación de libertad, que se llaman centros socioeducativos de régimen cerrado, que es lo que antes le llamamos los institutos de menores. ¿Por qué traigo esto? Primero porque me parece que es importante conocer, ¿no? Qué es lo que debería suceder. Y de acá se desprende un informe que se hizo el año pasado de la CENAF, el Ministerio de Desarrollo Social y UNICEF, que trae un poquito los números de estos 5 dispositivos existentes en el país. Todavía no solucionamos nada acá, ¿no? Bueno, se los podría mostrar así, pero es un poco chiquito. Trabajaste todo, Luchi. Todo. En los huequitos del día lo intenté. Bueno, ni yo lo puedo leer acá. A ver, establecimientos especializados de aprehensión. Estos que, en vez de ir a una comisaría tradicional, es un dispositivo específico. En todo el país hay 8. En Buenos Aires hay 3, en Ciudad de Buenos Aires hay 1. Equipos técnicos de guardia, en todo el país hay 5. Los dispositivos penales en territorio, tenemos 78 en total. Ahí, bueno, porque tenemos muchas organizaciones sociales y eclesiales que estamos en territorio y atajamos todos los penales y los vamos a seguir atajando. Establecimientos de restricción de libertad, 24 en todo el país, y los de privación de libertad total hay 56, ¿no? Después, bueno, esto está más lindo verlo en gráficos, pero acá la compañera compartió un poquito. El porcentaje de los pibes menores de 16 años es bajísimo, ¿no? Digamos, están queriendo sacar una ley sin fundamentos reales. No hay prácticamente pibes que cometan delitos menores de 16 y menores de 18 es bajísimo. El 2%, contravención 3,7%, o sea que cometen un delito 3,7% entre 16 y 18 años. Es muy bajito, ¿no? Y después, esto también es importante porque, a ver, uno dice, bueno, los homicidios, ¿no? Las cosas graves y demás bueno, esto también hay que verlo en números reales, ¿no? En este informe mismo, delitos contra la propiedad, que sería, me robo una moto, me robo una tele, ¿no? Algo de la propiedad. Menores de 16 años, 11 casos en total en todo el país, ¿no? Esto es una estadística que se hace en el lapso de 6 meses. Menores de 16 años. Entre 16 y 17 años, 1000 pibes en todo el país. Delitos contra las personas, 11. Bueno, ahí te va tirando, esto está más lindo verlo porque si digo los números medio bajón. En total, de todos los delitos que hayan entrado en comisaría, menores de 16 años son 34 pibes en todo el país. Con el contexto que hablamos, ¿no? Vos salís al barrio, tenés el tranza, tenés las armas,
no podés estudiar, no tenés laburo, ¿no? Bueno, acá traigo un poquito qué nos dice la Convención de los Derechos de los Niñas, Niñas y Adolescentes. La Convención se arma internacionalmente, digamos, en el país, por ahí, para los que vamos conociendo. Tenemos nuestras leyes, pero además hay organismos internacionales que te regulan un poquito, porque hay países que se van de mambo y hacen cualquiera, entonces dicen, che, por este lado no va, ¿no? Lo que me parece, ella compartió bastante, pero que es muy, muy importante, nos dice que la privación de libertad, privar de libertad a un pibe, a un adolescente, no está recomendado bajo ningún aspecto, porque justamente va contra los derechos que todo niño, niña y adolescente tiene, ¿no? Esto me parece que es lo más importante y que también hay un montón de estudios y experiencias, ¿no? Que cuando estás privado de tu libertad estás expuesto a violencias sexuales, a violencias físicas, y que eso te lleva a ejercer después más violencia y a tener más reincidencia. Esto está probado estadísticamente. Privar a un pibe de su libertad no va a hacer que el pibe repare el daño o salga mejor. Al revés, está probado que más daño sufrís, más daño vas a ejercer. Otro de los cuadritos está acá, que me parece de los más lindos. Yo cuando leí el proyecto de ley del oficialismo, en la fundamentación te dice todos los países de Latinoamérica la edad que tienen, ¿no?, de imputabilidad. Y yo dije, estamos fritos, porque Argentina con Cuba somos los más altos. Y dije, la vamos a perder seguro. Pero claro, si vos te pones a ver, y después se los voy a pasar, Argentina y Cuba lo tenemos en 16 años. Y la tasa de homicidios es la más baja de toda Latinoamérica. Nosotros tenemos cada 100.000 habitantes 4 homicidios con Cuba. Ahora, si mirás México, tiene la edad en 12 años, cada 100.000 habitantes 22,6% de homicidios. Esta relación es directa, digamos, no hay fundamento lógico que privar de la libertad a alguien va a hacer que esa persona sane, ¿no?, y deje de ejercer violencia. Bueno, y acá vamos un poquito a lo que nosotros más sabemos, que tiene que ver con las organizaciones sociales y eclesiales que estamos en el territorio, a este tejido comunitario que tanto bien nos hace, que tanto nos ayuda a sanar, ¿no? Y acá voy a traer una historia personal que habla de crianza comunitaria, de crianza compartida, ¿no? Justo hoy vino una compañera que somos como mamás de un pibe que tiene 14, yo lo conozco desde que tiene 2 años, de allá de la 21, y somos 3 mamás, ¿no? Su mamá biológica y 2 mamás de corazón, que lo alojamos semanalmente cada día. Este tejido comunitario hace que Johnny pueda ir reparando toda esta historia. Una mamá que desde que él es muy chiquitito está en consumo, una mamá que desde que es muy chiquitita inició el consumo, que para poder consumir se explota sexualmente, una mamá que por momentos lo deja, por momentos vuelve, ¿no? Toda esa historia que podemos ver en Johnny, un montón de rostros, ¿no?, que hace que esas heridas se manifiesten a veces en violencias, ¿no? Y acá traigo algo, porque a veces hablar de la violencia es difícil y cuesta entenderla, y voy a traer algo muy pavo, pero que a mí me ayuda a entender. Yo tengo un hijo de 3 años que es brutísimo. Cuando me pega un cabezazo, pum, labio, la primera reacción que uno tiene, ¿cuál es? Lo mato, ¿no? Como que te agarra una cosa. Hay algo de la violencia que cuando tenés muchas heridas, que acá
lo transmitía muy bien, se manifiestan en violencia, ¿no? Y que tiene que ver con ese dolor. No hay que romantizarlo, tampoco es fácil transitarlo, son de las tensiones, pero que cuando uno pone mucho cuerpo y mucho corazón, y por eso lo traigo a Johnny, porque hoy veníamos hablando en el viaje acá con la compañera, de que muchas veces pasa, abrís un cajón y decís, la puta, me faltó algo, Johnny. Y ya nuestros hijos saben y lo queremos, y no es un delincuente, Johnny es parte de nuestra familia, ¿no? Y se trata de esa historia y de ese acompañamiento y de esas oportunidades que hacen que uno pueda ir reparando y entendiendo que transgredir ciertos límites, que se pueden llamar delitos, que son delitos, se trabajan desde el amor, ¿no? Desde, bueno, esto no está bien, vamos a charlar de esto, entendamos, ¿no? Y que cada uno de nosotros, y por eso vuelvo a la responsabilidad, y acá traigo la ley de protección integral hacia las infancias y adolescencias, todo adulto y adulta tenemos responsabilidad sobre nuestros pibes y nuestras pibas. Y tenemos más responsabilidad si tenemos un cargo público, si somos profesionales. Pero todos tenemos responsabilidad y podemos ir reparando estas heridas que se ven en generaciones más arriba y cómo se va reproduciendo, ¿no? Acá algunas cositas y ya vamos cerrando. Las 3C, capilla, colegio, club, ¿no? Siempre tenerlas en el centro como primordiales para el desarrollo de toda vida, ¿no? Que hace posible que uno pueda conocer otras formas de ser humano, de ser adolescente, de ser niño. Las 3T, tierra, techo, trabajo, derechos básicos para el desarrollo de todo ser humano, que tenemos que seguir organizándonos para que esto sea posible. Y un poco la crianza comunitaria, entendiendo que necesitamos abrazar a las familias de los pibes también, porque son familias que están muy lastimadas, muy desmembradas, y que no caigamos en esta mirada de, no, porque la mamá lo dejó. Bueno, la mamá empezó a consumir a los 9 años también. Cómo uno es mamá o papá cuando no tenés dónde sostenerte, ¿no? Criar a un niño es una tarea muy ardua. Y por eso apostamos a poder fortalecer esta red que nos permita sostener y criar. Y por último, algunos desafíos que me parece que está lindo para mirar y profundizar. Por un lado, cómo hacer para acompañar a los no punibles, los menores de 16 años que empezamos a ver algunas alarmas, que se robaron un celu o que empiezan con el consumo, ¿no? Como que entran, quedan como en un circuito no oficial, ¿no? Porque entran a comisaría, salen, eso no queda ningún seguimiento, y ahí creo que es muy importante poner luz, porque desde ahí podemos empezar a acompañar. Después un poco la faltante y la necesidad de políticas públicas y programas que estén orientados a adolescentes, ¿no? Hogar de Cristo acompañamos problemas de adicciones. Cedronar no te financia menores 18, digo en términos de financiamiento. Hay un agujero ahí, una necesidad grande de poder verter contenido a las adolescencias, ¿no? Después yo traía esto de los dispositivos del régimen penal juvenil para conocerlos y para saber que ahí podemos profundizar en las acciones, que podemos como organizaciones afianzar ese lazo entre Estado y sociedad civil, ¿no? Como meterle fuerte a esto. Después, esto que trae mucho la Convención también como desafío y que es uno de los motivos por los cuales estamos acá, que tiene que ver con todo lo que los medios de comunicación y la sociedad nos van metiendo, de decir, y fíjense la paradoja, ¿no? Gorra, deportivo, peligro, pero está todas las marcas vendiéndote eso, ¿no? Qué paradoja. Y estar acá y poner otro rostro, poner otro contenido, tiene que ver con una batalla cultural que estamos librando desde los territorios, desde las acciones,
para poder humanizar un poco este mundo, ¿no? Así que invitarnos a seguir profundizando en esto, a seguir batallando estos medios de comunicación que en definitiva son los que se filtran en nuestras casas, en nuestra educación, ¿no? Otro desafío tiene que ver con actualizar la ley penal juvenil, que está desde la época de la dictadura, 1980, ¿no? Ahí hay un desafío grande para este régimen. Y por último, apoyar acá la justicia restaurativa, que entendemos que es un camino que se puede profundizar, que lo hacemos todos los días en la diaria en nuestros centros barriales, ¿no? Todos los días en nuestras casas. Y que bueno, entendemos que podemos darle más marco legal y que esto llegue a los diferentes juzgados y personas que tienen la responsabilidad de acompañar. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar, me parece que es importante destacar estos encuentros que se están generando en distintos lugares del país, donde participan los ámbitos universitarios y los actores institucionales y de la sociedad civil, porque estamos frente a una situación obviamente de un alto grado de vulnerabilidad socioeconómico de nuestras infancias, pero con un proyecto de ley que es el peor imaginado, ¿no?, frente a este escenario. Un proyecto que, bajo el eslogan de la baja de la edad de imputabilidad, se esconden un montón de cosas más, ¿no? No solamente este proyecto apunta a bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, sino que equipara a nuestros niños, niñas y adolescentes a los adultos. Fíjense que el discurso es ese, ¿no? Si hay un delito, hay que pagar, igual que un adulto. Y lamentablemente, como recién decía la compañera, tenemos una dificultad importante porque tenemos una falta de adecuación de nuestra normativa penal en relación a los menores de edad. Y los intentos que hubo para lograr esa modificación no se pudieron dar. Nosotros tenemos, Argentina adhirió a la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 90. Y la única adecuación importante a nivel nacional que tuvimos fue en el año 2005 con la Ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que incorpora muchas directrices de Naciones Unidas vinculadas con el sistema penal, como son las directrices para los centros de régimen cerrado, cómo debería ser la privación de libertad, es lo que dice estas directrices, donde, como escuchábamos recién, no se recomienda para nada la privación de niños, niñas y adolescentes, la privación de libertad, e incluso esta ley nos dice, la 26.061 en su artículo 19, que el alojamiento de cualquier niño en un dispositivo del que no se pueda ir por su propia voluntad es considerado privación de libertad. Y este proyecto de ley apunta fundamentalmente a eso, a la privación de libertad. Es el eje de este proyecto. Y utilizando eufemismos que todavía se siguen replicando, yo trabajo en la Justicia Nacional y se siguen replicando, como la internación. Nadie dice que hay internados en Olmos, ¿no?, o en Ezeiza, o Marcos Paz. La gente ahí está presa, están privados de libertad. En cambio, los niños, niñas y adolescentes están internados. Eso parece que nos deja más tranquilos, ¿no? Suena distinto. Y están internados porque ¿qué los estamos curando? ¿De qué? Entonces, esta ley es, como les decía, los equipara a los adultos, pone una pena de, aclara, está prohibida la prisión perpetua, pero pone 20 años.
Para un chico de 13 años, 20 años, es la vida entera y mucho más. Y lo más grave todavía es que para los menores de 13 años no hay límite para esa privación de libertad. Porque nos quedamos en los 13, que hoy en día los no punibles son menores de 16. Bueno, si sale este proyecto, los no punibles van a ser los de 12 para abajo. Y para esos casos prevé la privación de libertad bajo la internación sin límite de tiempo. Y que van a poder terminar esa internación cuando esté garantizado que no van a volver a cometer delitos. Si hay una profesión o algo, no sé, probablemente a través de la inteligencia artificial se pueda determinar si una persona no va a cometer delitos. Conocemos un caso que es el de Robledo Puch, que siempre los estudios dijeron que no estaba en condiciones de salir. ¿Qué pasa si tenemos un chico de 13, 14, de 10, 11 años al que los profesionales lo consideran peligroso? ¿No va a salir nunca más? Entonces no hay perpetua de los 13 hasta los 18, pero a lo mejor para los menores de 13 sí va a haber perpetua. Yo creo que hay que centrarse en que nosotros tenemos incorporada la Convención sobre los Derechos del Niño en nuestra Constitución, por lo tanto es una garantía constitucional, y que esa convención nos habla de un principio fundamental que tenemos que aplicar en la justicia penal de menores, que es el de la especialidad. Que la provincia de Buenos Aires arrimó un poco con la ley que creó un fuero especial y juzgados de garantías del joven, juzgados de responsabilidad penal juvenil. A nivel nacional tenemos juzgados nacionales. Yo trabajo en un juzgado nacional de menores que lo que más atiende, los casos tiene son de adultos, porque la provincia con esa ley logró que los juzgados de garantías y los de responsabilidad penal juvenil, ante un delito donde hay adultos y menores, trabaja con los menores y los adultos van al sistema de adultos. En la justicia nacional, si hay 5 adultos y un menor en el hecho, va todo al Juzgado Nacional de Menores. Y después va a un tribunal oral de menores, donde la justicia restaurativa resulta inaplicable, porque todos siguen la misma suerte en la causa. Entonces, hay un proyecto que venimos trabajando en la justicia, en la Cámara Penal, pero dicen, pero nos dice el fiscal, hay un mayor en la causa, o sea que no podemos avanzar en una justicia restaurativa pensando en el menor de edad. Los equipos interdisciplinarios arman una propuesta, todo, pero dice, pero hay un mayor, no va a poder funcionar. Entonces, este es un problema muy importante que tenemos hoy, que es el principio de especialidad no se aplica. Y este proyecto lo descarta totalmente, porque a lo que apunta es a equipararlos a los adultos. A mí me tocó, en cuanto a la privación de libertad, incluso podrían llegar a estar en un establecimiento de adultos si es que están separados. A mí me tocó, yo estuve trabajando muchos años en CENAF, cuando era bastante más joven, y me tocó recorrer en los relevamientos estos que se hacían conjuntamente con UNICEF, dispositivos penales de todo el país, donde en algunas provincias pasaba esto. Era establecimiento de adultos que tenían un sector... Uno se iba ahí y decía, juntámelo con los adultos, porque la situación era infrahumana donde estaban los menores de edad. ¿Por qué? Porque el personal no estaba capacitado para trabajar con esos chicos. Porque también, cuando hablamos de especialización, no solamente es de los ámbitos judiciales, sino de los ámbitos administrativos. Y en los ámbitos administrativos están los dispositivos penales. Y si no hay personal capacitado, el personal lo que hace es alejarse de intervenir en la situación. Entonces yo un día estuve en una provincia donde se me dio por preguntar qué hay atrás de esa puerta.
Me dice, no, ahí tenemos un par de chicos porque para que no estén junto con los adultos. ¿Y se puede ver el lugar? Sí, sí. Bueno, tardaron 15 minutos en conseguir la llave para abrir el candado. Y cuando entramos, no se los veía, estaban como en el fondo, 3 chicos ahí separados. Y yo no sé, decía, pero, o sea, ¿llega a pasarle algo? No se entera nadie. No, vienen a verlos cada tanto. Cada tanto. Entonces, es peligrosísimo esto, que la ley habilite que en dispositivos de adultos, pero volvemos al principio, los equiparan a los adultos. Si ustedes escuchan a los funcionarios nacionales, cuando hablan de este proyecto, es todos adentro. Entonces, si necesitamos una reforma, sí. Y probablemente este sea el momento de discutirla a fondo y no dejar pasar. Porque una vez me dijo en un momento yo estaba a cargo de un dispositivo en el Ministerio de Justicia y un asesor de menores muy conocido, ante una propuesta mía me decía, esto es pensando en... vos pensás esto porque pensás que siempre este lugar va a haber alguien que piensa bien, pero un día va a llegar un malo también acá, y ahí se complica. Y para ir cerrando... también para este proyecto se utilizan datos estadísticos y tomaron los datos estadísticos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene una base de datos de intervenciones que empezó a funcionar esta base en el año 2011. Y si nosotros vemos los datos del año 2011, la verdad es que andábamos en 2.200 intervenciones. Intervenciones, esto no quiere decir que después sean delitos comprobados y... Son intervenciones donde apareció la justicia penal de menores y después vemos una reducción importante que se sostiene en el tiempo hasta el año 2019 y después una baja relacionada en el 2020 con la pandemia, 2021, donde obviamente no había traslados, muchos de los chicos, de los niños, niñas y adolescentes que son tomados por la Justicia Nacional son de la provincia de Buenos Aires, no tenían manera de trasladarse del conurbano a la ciudad de Buenos Aires, no había gente en la calle a quien robarle un celular, a quien no había comercios, muy pocos estaban abiertos. Obviamente hubo una baja importante en los delitos. Con ese número se basan para decir que aumentó. Y la verdad es que si vemos, estamos muy por debajo de lo que era antes de la pandemia también en los datos. Entonces, y si hacemos un promedio de todos los años, incluyendo la pandemia, estamos exactamente en el número promedio de los últimos, estamos hablando de 2011 al 2023, de los últimos 12 años. Entonces no hubo un aumento, eso también es falso. Yo creo que donde los que estamos acá y los que nos oponemos a este tipo de proyectos de ley, vemos niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad socioeconómica, quienes proponen este proyecto y quienes apoyan este tipo de proyectos ven delincuentes a los que quieren encerrar para que nadie más vea que las políticas públicas de niñez, adolescencia y familia van desapareciendo de a poco. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos este bloque interreligioso, ¿no? Tan céntrico, tan fundamental, ¿no? Y queremos presentarlos. Presentamos al rabino Marcelo Polakov, comisionado del diálogo interreligioso del Congreso Judío Latinoamericano de Confesión Judía. Algunos lo conocen, famoso por los videos. Muy bien. Presentamos al Emir Yarmud, Instituto de Diálogo Interreligioso de la Confesión Islámica. Al pastor Marcelo Figueroa, Iglesia Evangélica Presbiteriana, Confesión Evangélica. Y a Monseñor Óscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Confesión Católica. Agradecemos mucho.
Y en el mismo orden de presentación van a ir hablando. Muchas gracias. Gracias. Se escucha. Bueno, buenos días para cada uno. Y agradecer, por supuesto, como siempre, la invitación, en este caso de la universidad, de la conferencia episcopal, de mi amigo, admirado obispo Oscar Ojea, y de todos los que trabajan en este ámbito. Yo de antemano digo que me tengo acá, lo tengo apagado, pero digo, para mirar el reloj, porque entre las 12:30 y 1:45 me voy a escapar, porque tengo que volver a Córdoba, donde resido en general. Y les cuento por qué tengo que volver hoy. Tengo que volver hoy por algo que está vinculado a lo que vinimos a hablar y que me pidió el padre Adrián, a quien agradezco también, acá estás, que tiene que ver con el tema, bueno, de la niñez, adolescencia, pero me pidió específicamente el tema de la imputabilidad y la edad. Me tengo que volver a Córdoba rápido porque a la noche una chica que se llama Felicitas cumplió 12 años y en la tradición judía, cuando una niña tiene 12 años y un día y un varón tiene 13 años y un día, pasa a ser lo que se denomina en hebreo bar mitzvah. Tal vez alguno de ustedes conoce alguna familia judía y tuvo una celebración. ¿Qué es esto del bar o bat mitzvah? Para que lo entiendan, les voy a decir algo muy raro. El padre de Felicitas va a decir una bendición, el padre y la madre, van a decir una bendición en hebreo, que se dice cuando nuestros hijos llegan a la mayoría de edad, que dice, Baruch she petarani meon yoshelse. Traducción literal. Bendito sea el que me liberó por el castigo de este. Suena horrible, o sea, suena horrible. Cuando yo se las hago repetir a los padres en hebreo, les digo que la repitan en castellano y le cambio un poco la traducción porque si no tendría que explicar mucho. Y digo, bendito sea Dios que nos liberó de la responsabilidad ritual sobre nuestro hijo o nuestra hija. Ahora, esta palabra que nos liberó, que en hebreo suena petarani, viene de una raíz hebrea que se las escribí acá, me tienen que creer, salvo el que sepa hebreo. Acá está, esta de este lado es una P, esta es una T, ven ahí, y la otra es una R. Obviamente se lee al revés, ¿no? ¿Pero a alguien le suena esas tres letras? ¿Qué palabras formarían con esas tres letras en castellano? O latino, griego, qué sé yo. Pará, está bien, pero falta la N acá, por ejemplo. Más fácil. Muy bien. Por ejemplo, patria, perfecto. O pater, o patrón. Cuando uno busca el origen de las palabras, en general va al griego o al latín, pero el hebreo, que es previo, le da raíces al latín y al griego, y esta palabra es la raíz de la palabra padre, pater, patria, patrón. Fíjense por qué. Porque cuando el padre dice el padre, la madre, no importa, dice esta bendición, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que está liberando al hijo. Vieron que el patrón es el que libera, así era en la época romana, el patrón es el que podía liberar al esclavo cuando él quería. Ahora, ser padres es tener la capacidad de liberar a nuestros hijos. Ahora, ¿cuándo lo liberás? Cuando le das las herramientas necesarias para que se mueva solo, con autonomía. Y la verdad que esto es muy importante en nuestro tema, porque muchas veces, si lo escuchábamos acá en el panel anterior, que me resultó, y yo agradezco haber estado en el panel porque me llevo un montón de enseñanzas, acá hay mucha falta de padres. Hay mucha falta de padres, hay mucha mala praxis de padres, no por castigar a los padres, pero ¿cómo pensamos también la responsabilidad de los padres? Cuando un menor delinque, encima, entre comillas, lo penalizamos y los padres, es decir, bien, gracias. Y los padres, obviamente, escuchábamos el caso de Johnny, ¿qué vas a penalizar a la mamá? Que ya viene con una historia de también ausencia de padres. Ahora uno dice, vayamos a la edad. 12, 13 años. Creo que en el derecho canónico, acá Monseñor no me va a dejar mentir, en el derecho canónico católico, a una niña se la puede casar desde los 14 años, puede decir casarse, ¿es verdad? Bueno, esa norma, y acá me animo a meterme en terreno tuyo, pero lo digo desde la tradición judía, cuando nosotros decimos, en la tradición judía no hay
laguna de imputabilidad. Hasta los 12 años, y yo se lo digo a los chicos medio en joda, medio en serio, hasta los 12 años, si vos sos nena, y 13, si sos varón, si vos rompiste la pelota con la pelota el vidrio del vecino, lo pagan tus padres. Al otro día ya lo pagás vos. No hay como esa laguna. No hay esa laguna. Ahora, ¿por qué no hay esa laguna? Y acá me encantó lo que dijo Gustavo, que no sé si está por acá, Herrero, ¿sí? Acá está, me encantó lo que decías, esto de la ley que está mal formulada, y yo en general creo que es así, que está mal formulada. Esto, delito de chicos, delito de adultos, pena de adultos. Esa frase en realidad olvida otras cosas, y olvida esto que a mí me pasa con Felicitas, me va a pasar mañana cuando diga esta bendición. Era un mundo ese, en donde, hace miles de años que son estas leyes, que les dije recién, de la tradición judía y muchas de la tradición católica también. Olvidan un fenómeno social que nació hace 100, 150 años, depende de la región, que se llama adolescencia. No había adolescencia en la época de Colón, ni de Moisés. Los chicos eran chicos y después eran grandes. Si nosotros ponemos físicamente acá a una persona, no llamamos ni chico ni grande, una persona de 15 años acá, de la época de Colón o de Moisés, y acá ponemos a un pibe de hoy de 15 años, y si yo le digo quién es quién, vestidos igual, nadie va a saber. Ahora, los ponemos a hablar, y en 5 minutos sabemos distinguir, porque el de 15 años va a hablar como un chico de 15 años. El de 15 años de la época de Moisés y de Colón va a hablar como una persona de 25. Va a tener una estructura de personalidad, mental, hasta cerebral, animo a decirme, metiéndome en lo que decían otros de los panelistas antes. Va a tener una característica hasta física, pero digo, de desarrollo cerebral completamente distinta. Entonces no podemos tomar, y de hecho así queda en la tradición judía, hoy nadie le va a decir no, bueno, ahora vos tenés 13 años y ya sos mayor de edad, como si tuvieras 20. Porque está la adolescencia. Y la adolescencia es un fenómeno muy curioso que, de acuerdo a las regiones, a la historia personal y a cómo se fue desarrollando y al contexto, cambia mucho. Tenemos señores de 14 años y tenemos nenes de 25. 30 también. Y es verdad, y es un problema porque la ley después va a tener que recoger estas situaciones. ¿Y cómo hace? Entonces, por un lado, solo para pasar el micrófono nomás, y esto es como para que conozcan algo, que también me parecía fundamental lo que dijo el ingeniero Calzoni, el rector, esto de poder enseñar, aprender algunas cosas nuevas y también aprender. Yo quería darles estas pinceladas también porque a veces, como consignas y frases y cosas que parecen binarias, que son o blanco o negro, en realidad lo que hacen es arruinar los debates. Me parece que detrás de esta cuestión de la baja de imputabilidad, que en general es un tema, lo vimos hasta estadísticamente, casi inexistente, hay otros elementos que son muchísimo más importantes y que todas las tradiciones religiosas, en este caso, podemos acelerar esto de las 3C que decías tan lindo, de la capilla, en este caso sería capilla, club y colegio, en donde nosotros ayudemos a que en el debate social, en este caso, digamos como impulsado por este nuevo proyecto de ley, entendamos que lo que tenemos que brindarle a los chicos de cualquier edad, es lo que decíamos antes, ¿no? Elementos que los ayuden a liberarse, en todo el sentido de la palabra, que puedan aprender a liberarse, primero con sus padres, y si no pueden sus padres, con la iglesia, con el club, con el colegio, que entre todos ayudemos a que esa liberación apunte a que los chicos cada vez tengan mayor autonomía, y cuando tengan autonomía linda, van a decidir mucho mejor. Y no vamos a estar discutiendo estas cosas, sino otras mucho más sanas y más bellas. Así que espero que Felicitas también lo aprenda. Buenos días. Permítame saludarlo, yo soy el musulmán de la mesa,
nosotros saludamos Salam Aleikum, que se dice, wa aleikum shalom aleichem, la paz sea con vosotros, en traducción. Bueno, costó mucho buscar jurisprudencia para poder hablarles hoy con respecto al tema. Especialmente estuvimos trabajando con un hermano mío que no pudo venir hoy, que se llama Omar Abud, y que hemos trabajado juntos este texto, el cual les voy a leer en este momento, que habla sobre las realidades y los contextos de las diferentes regiones del mundo, que son disímiles por motivos de diversas índoles, tanto económicos, sociales, religiosos o culturales. No es lo mismo un niño, un joven que vive acá en Argentina, a uno que esté viviendo en la parte meridional de África, o en Asia, o en otro lugar del mundo. Bueno, si bien las últimas actualizaciones en términos de declaración de derechos en cuanto a la situación de los musulmanes está referida a cuestiones relacionadas con migraciones forzosas o situaciones bélicas, que es lo que vemos a través de los medios de difusión, la visión islámica desde su génesis encuentra en su temática referencias específicas a la cuestión de niñez. Como sabemos, el Islam es una religión que posee un marco jurídico, derivado de sus dos fuentes principales, el Corán y la tradición profética. Y además está complementada por diversos métodos de interpretación y exégesis de textos que fueron construidos a lo largo de los siglos desde su advenimiento. El Islam establece un marco jurídico y encarna un código de ética diseñados para proteger los derechos de un individuo, incluyendo su derecho a vivir en una sociedad segura. Para los niños, la seguridad es de suma importancia. Los derechos de los niños comienzan incluso, desde nuestra perspectiva, antes de nacer. De hecho, ello comienza desde la concepción. Una vez que el bebé es concebido, tiene un inclaudicable derecho a la vida. El Corán deja muy claro que toda vida es sagrada y dice: no matarán a sus hijos por temor a la pobreza. Yo me encargo de su sustento y el de ellos. Es una obligación para los creyentes criar y cuidar a los niños, formándolos como seres humanos, morales y rectos, seguros en el conocimiento de que son miembros valiosos de la raza humana y de sus familias en particular. Descuidar este deber puede llevar potencialmente a una persona lejos del camino de la rectitud y lejos de la vía recomendada por el Islam. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sea con él, que es nuestro, los hadices, las tradiciones proféticas son nuestro sustento jurídico, dice: cada uno de ustedes es un pastor y cada uno de ustedes es responsable de su rebaño. El gobernante es un pastor y es responsable de su rebaño. Un hombre es el pastor de su familia y es responsable de su rebaño. Una mujer es la pastora de la casa de su esposo y es responsable de su rebaño. Todos somos responsables, quiso decir. A los padres, la familia extensa, los tutores y la comunidad musulmana en conjunto se les ha confiado una pequeña vida, completamente dependiente de sus cuidadores para que la protejan y cuiden. Para muchos niños el mundo está inmerso en el terror, el hambre, el dolor, el sufrimiento y otros horrores que han sido nombrados por el otro panel, que son realidades de la vida. En nuestra creencia más profunda, cuando sus pequeños intentos de alcanzar la comodidad son rechazados o sus gritos son silenciados, Dios está observando y los ángeles están registrando. Ciertamente creemos en que después de esta vida vamos a tener otra y que nos van a enjuiciar y vamos a tener nuestro juicio final, como todos bien saben. Los niños pequeños necesitan comida, bebida, sueño, pero también necesitan, tal como han dicho antes, amor y compasión. Por ello, cuidar de sus necesidades físicas sin tener en cuenta sus necesidades emocionales y espirituales es inapropiado. Su crianza y educación están profundamente influenciadas por la enseñanza del Corán y las tradiciones proféticas desde nuestra perspectiva,
tal como nos ha enseñado el profeta. Aspectos claves a ser considerados por la niñez en el Islam. Primero, el valor y la protección. Los niños son un regalo divino y esperan que los padres y la comunidad los protejan y cuiden con amor y compasión. El Islam enfatiza la importancia de tratar a los niños con ternura y de no abusar de ellos física o emocionalmente. En segundo término, la educación religiosa y moral. Desde una edad temprana, los niños son educados en los principios espirituales del Islam, los cuales incluyen la oración, el ayuno, la caridad y otras prácticas religiosas. La enseñanza de los valores, como la honestidad, el respeto, la responsabilidad y la justicia, también son fundamentales. Los derechos de los niños. El Islam otorga a los niños derechos específicos, como el derecho a un nombre digno, el derecho a ser amamantados, el derecho de la educación y, por sobre todo, el derecho a ser tratados con justicia y equidad. El rol de los padres. Los padres son vistos como los primeros y principales educadores. Se les anima a ser modelos a seguir en la fe y a proporcionar un ambiente donde los niños puedan crecer espiritualmente, emocionalmente y físicamente saludables. Por último, el desarrollo integral. La educación y el desarrollo de los niños en el Islam no se limitan solo al ámbito religioso. Se alienta a los padres a fomentar el desarrollo intelectual, social y físico, tal como ha dicho en antelación en el otro panel, que me llamó mucho la atención con respecto al trabajo. Disculpen que haga este párrafo aparte. Brindándoles una educación equilibrada. En resumen, en el Islam, la niñez es una etapa de la vida que se valora profundamente con un fuerte enfoque en la educación, la moral y el bienestar general del niño, y además se cree que es un buen comienzo, que en la niñez el crucial desarrollo para que el adulto sea responsable y piadoso. La relación entre la niñez y el derecho penal es otro de los puntos que queríamos comentarles desde el punto de vista islámico siempre. Se basa en principios que reconocen la inmadurez y la vulnerabilidad de los niños, distinguiendo claramente entre la responsabilidad de los adultos y la de los menores. Siempre hay que hacer esa diferenciación. Algunos aspectos claves: la edad de la responsabilidad penal, que se denomina taklif desde el derecho islámico. ¿Cuándo es la edad de la responsabilidad penal? Se establece generalmente en la pubertad, que marca el inicio de la capacidad legal y moral de una persona, tal como lo dijo mi hermano, con antelación. Antes no había una diferenciación de pubertad, sino que pasabas de ser un niño a ser un adulto. En la actualidad se pasa por este proceso intermedio en el cual, por mis padres que eran médicos y me enseñaron, se termina de desarrollar toda la fase cerebral de la persona. La pubertad marca el inicio de la capacidad legal y moral de una persona. Antes de esta etapa, los niños no son considerados penalmente responsables por sus acciones, siempre en términos penales. La protección y la rehabilitación, en el caso estamos hablando que delincan. Los niños que cometen actos ilícitos antes de alcanzar la edad de la pubertad son tratados con un enfoque centrado en la protección y la rehabilitación en lugar de castigos severos. Se les considera como seres en desarrollo, que necesitan orientación y corrección en lugar de penas penales plenas. Las medidas disciplinarias, si son necesarias, suelen ser de naturaleza educativa y correctiva y se implementan con la intención de reformar al niño y prevenir futuros comportamientos indebidos. Las diferencias entre menores y adultos es otro de los puntos a tomar en cuenta. El derecho penal islámico distingue claramente entre las infracciones cometidas por menores y las cometidas por los adultos. Por ejemplo, los delitos que pueden llevar penas severas para los adultos no se aplican a los menores que aún no han alcanzado la pubertad. En muchos casos, la responsabilidad por esos delitos
puede recaer en los tutores o padres, especialmente si se considera que estos no han cumplido adecuadamente con su deber de crianza y supervisión. Los derechos de los niños. Los niños, incluso cuando cometen infracciones, tienen derechos que deben ser respetados. Esto incluye el derecho a ser tratado con justicia y dignidad, el derecho a un juicio justo si es aplicable, el derecho a ser protegidos contra cualquier forma de abuso o maltrato durante los procedimientos legales. La intervención comunitaria. En el contexto islámico, la comunidad a menudo juega un papel importante en la intervención y rehabilitación de los menores infractores. La familia, junto con la comunidad y las autoridades religiosas, pueden involucrarse en la corrección del comportamiento de un niño, buscando soluciones que sean en el mejor interés del menor. Y por último, la reforma y la prevención. El enfoque islámico en la educación y la moral desde una edad temprana también actúa como una forma de prevención del delito, promoviendo valores que desincentivan comportamientos ilícitos y fomentan la responsabilidad personal y social. En resumen, los niños no son considerados plenamente responsables de sus acciones hasta que alcanzan la pubertad. El sistema penal islámico enfatiza la protección, rehabilitación y educación de los menores infractores, reconociendo su potencial para el cambio y el desarrollo moral. Por último, haciendo una nota aparte, luego de la descripción del marco según las fuentes que hemos nombrado, cabe destacar que en países de mayoría islámica algunas regulaciones cambian de acuerdo a la existencia de leyes civiles complementarias. También escuchamos de penas aplicadas a menores que consideramos en contra del espíritu original del Islam, haciendo interpretaciones de la ley de manera fundamentalista o literal. Pero el concepto central, además de los puestos, está plenamente relacionado con la idea que todo tipo de maltrato en la niñez no augura, un futuro de paz y bienestar. Muchas gracias, ya terminé. Bueno, buenos días a todos y a todas, queridos hermanos y hermanas. Avellaneda es para mí como un hogar que estuve de niño, estuve como joven, como adulto y como padre llevando a mi hijo a la cancha. No voy a decir de qué club soy hincha porque voy a crear una grieta, pero en hebreo el número 7 es el número de la perfección, así que por ahí algunos pueden entender. Yo vengo del partido de San Martín, del conurbano, del glorioso Conurba, y allí he trabajado varios años con el Padre Pepe. Yo vivo muy cerca de Villa Cárcova, donde estaba el Padre Pepe. Hemos trabajado juntos en un ámbito ecuménico, así que conozco bien la tarea del Hogar de Cristo. Hemos trabajado en la Radio Cristo de los Villeros juntos, hemos caminado las 8 o 9 villas de San Martín y hemos visto el dolor y el trabajo enorme de las organizaciones del barrio, de las parroquias, de las iglesias, del Estado presente, y estamos viendo con mucho dolor lo que estamos pasando actualmente, que es el quite de todo este tipo de trabajo de contención. Yo me voy a permitir hacer un comentario previo de índole económico, interreligioso. Yo agradezco mucho a la universidad que nos haya dado este espacio, no solo para tener una oración final y una bendición, sino para hacer un debate acerca del rol de las religiones. Permítanme decirles que todo esto que estamos viviendo hoy en Argentina, para algunos un fenómeno, para otros una tragedia, para algunos un experimento mundial de hasta dónde se puede llegar con la extrema derecha fundamentalista, no es casual. O sea, no estamos viviendo en un mapa geopolítico
en el cual lo que está pasando aquí, inclusive la legalización o el deseo de, en el nombre de la libertad, quitar las libertades y este tipo de leyes punitivas que estigmatizan a grupos vulnerables. Y digo esto, aquellos que me conocen o han leído algunos escritos míos, hace ya 20 años, con todo esto, los movimientos de las religiones fundamentalistas, vemos los fenómenos con Steve Bannon, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Verástegui ahora en México, lo que estamos viviendo en Argentina, que utilizan la religión y el nombre de Dios para hacer un barniz o el sustrato necesario para sostener una quita de derechos y hacer todo lo contrario de lo que en realidad las confesiones que estamos aquí y muchas otras, podríamos hablar de las cosmovisiones indígenas, consideramos fundamentos y realmente valores de nuestra fe. Estos fundamentalismos religiosos, excluyentes, creyendo que en el nombre de Dios pueden excluir a los vulnerables, en este caso a los jóvenes, a los pibes, a los migrantes, a los africanos, fomentando la islamofobia, en contra de los hermanos judíos, en contra de los indígenas, en contra de los derechos por identidad de género, en fin. No es un tema menor que todo esto escuchen, como hemos venido escuchando últimamente, que hay como un mensaje espiritualoide fundamentalista en todo esto. Creo que es momento de, algunos lo venimos diciendo hace muchos años, a mí me tocó escribir un artículo que me trajo algunos problemas con el director de la revista Jesuita acerca del ecumenismo del odio, en donde alertamos acerca de en el nombre de Dios se estaban generando discursos del odio que comienzan con la verbalización y terminan con los hechos, y terminan con la criminalización, en donde se promueve la libertad de genocidas, pero encarcelar a los pibes. Esto no es... Bien. Simplemente tenemos que defender esto y no ser ingenuos. ¿Por qué también digo esto? Porque estos movimientos fundamentalistas de la religión han incursionado fuertemente en los barrios vulnerables. Fuertemente. No sea cosa que si con las estadísticas les da que bajar la edad de imputabilidad y se puede tener pena, crimen de adulto, pena de adulto, no sea cosa que las estadísticas le den y que pueden lavar la cabeza a nuestros jóvenes y terminen votando los pibes de 13 años para mantener un sistema aleatorio. No sea cosa que eso pase. O sea, que hay legisladores que lo pueden tratar de ver. Y no sea cosa que todo esto sea también en el nombre de Dios. Digo todo esto, y no lo digo del vacío, pueden buscar, hay mucha gente que ha trabajado sobre esto. Yo soy uno, pero nada más uno más. Yo quisiera meterme hoy, desde el punto de vista de la fe cristiana, en lo que tiene que ver con un concepto que tiene que ver con el reino de Dios y su justicia, que no tiene nada que ver con las fuerzas del cielo. La verdadera fuerza del cielo tiene que ver con el reino de Dios y su justicia, que fue y es y será siempre el Evangelio de Jesucristo. Y voy a tomar dos textos en los cuales, en los Evangelios, aún superficialmente, aquel que quiera leer los Evangelios superficialmente se va a encontrar con este contexto del reino de Dios y su justicia, en el cual dos textos hablan de que les traían niños a Jesús, de 12, 13, 14 años, para que los bendijera. Esto es para hablar bien de ellos, para abrazarlos. Y algunos discípulos de por ahí se lo impedían, se enojaban. No, con los niños no, hay que dejarlos a un costado, porque en el estrato de público, los niños, las mujeres, ocupaban junto con los esclavos los escalones más bajos, vulnerables, excluidos.
No, estos no. Y Jesús le dice, ustedes no entienden nada, porque el reino de Dios le pertenece a ellos. Y aquel que no se hace como ellos, no entrará en el reino de Dios y su justicia. Y no solamente los bendijo, sino que los abrazó y los protegió. Y por siempre nos dio, aquellos que decimos que mantenemos la fe en Cristo, que ellos están en primera fila, no en la última. Cualquier orden jurídico, social, político, moral, ético, de un país que se dice cristiano debe poner a los niños y las niñas primeros en la fila. Si no, abandonemos esto de decir que somos un país, no voy a decir occidental y cristiano, pero decir cristiano. Pero hubo otro tiempo en el cual, algunos versículos más adelante, le preguntaron a Jesús, y decime, Jesús, ¿quién es el más importante en tu reino que vas a traer, no? Que lo miraban únicamente como un hecho político. Y Jesús no les respondió. Llamó a un pibe, dijo, vení. Lo abrazó y le dijo, mira, este es el más importante. Y el que lo toca a él, me toca a mí. Se puso él en el lugar del pibe. Yo estoy seguro, no me cabe duda, cuál sería la opinión de Jesús con respecto a esto. No me cabe duda que él quisiera ocupar el lugar de cualquiera de estos pibes y pibas que buscan ser criminalizados sin dar ningún tipo de amor, que es de por sí la esencia del Evangelio de Cristo. Tenemos en el reino de Dios y su justicia es un sistema contra el sistema actual, en el cual la paz, la bondad, el amor, los excluidos, los vulnerables, los que nadie quiere, son los que están primeros. Los que vienen de las periferias son los que están primeros en la fila. Por eso, si debe haber un progreso social, siempre debe ser desde abajo hacia arriba. Social ascendente, nunca al revés. Cuidado, porque en estos regímenes de criminalización no se escondan algunos negocios. Yo soy graduado, gracias a Dios, en la universidad pública. No hubiera sido posible si no fuera por la universidad pública. En la Universidad de Buenos Aires en economía. No sé, bueno, nunca ejercí la economía. Pero no sea cosa que con todo este tema de la onda de las cárceles de Bukele y todo lo demás que quieren traer acá, se esconda un gran negocio económico y vaya a saber quiénes están atrás. Digo todo esto, no parezco un pastor, pero bueno, la verdad que yo creo, o sí, no sea cosa que nos estén vendiendo algo en el nombre de no sé qué y termine siendo otra cosa. Y yo creo que es momento de hablar con la verdad y con valentía. Algunos no me quieren mucho, pero yo sigo hablando así. En el tiene que ver con la ejemplaridad. Jesús nos da el ejemplo de un verdadero orden jurídico, social, moral, ético, justo, en donde los primeros son los últimos, en donde los últimos son los primeros y en donde el privilegio siempre es con los vulnerables. La ejemplaridad tiene que ver también con la construcción de un grupo de personas en las cuales se mide qué clase de grupo queremos ser. El verdadero carácter se revela en un país sobre el trato que le da a su niñez. Esto no lo dije yo, lo dijo hace muchos años Nelson Mandela. El carácter de una sociedad se da por la forma de cómo trata a sus pibes y a sus pibas. Ojo, porque no estamos tocando una ley sino más, estamos tocando el carácter de una sociedad, la forma como una sociedad se concibe y se crea a sí misma. Yo traje algunos apuntes, no los voy a leer por cuestiones de tiempo. Al mismo tiempo de que se crean las Naciones Unidas, se crea el Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra en el año 1946. Me tocó ir con el Papa Francisco a Ginebra para estar junto en la celebración de ellos. Y ahí están todas las iglesias cristianas.
Y ellos emitieron un documento en lo que tiene que ver con la vulnerabilidad social, psicosocial de los adolescentes, de los niños, en donde concluyen con una serie de análisis que justamente la vulnerabilidad humana de los jóvenes, adolescentes y niños está en el centro de la vulnerabilidad mundial y crea una alerta mundial de las religiones en lo que tiene que ver con ese grupo. Este informe salió este lunes, lo pueden buscar en internet antes que escucharme a mí. Y lo último que quiero hablar es de la temporalidad. Y quiero hacer acá lo que llamamos un oxímoron, ¿no? Un contrasentido. A ver, se presenta un estado ausente como una virtud, pero el estado está ausente como como algo bueno, saludable, cuando tiene que ver con la prevención, con el amor y con el cuidado. Pero sí está presente con toda su fuerza cuando tiene que punir a los más débiles. ¿En qué quedamos? ¿Está presente o está ausente? Este es un oxímoron que quizá haya que dar alguna vuelta filosófica para entender qué hay atrás de todo esto. Un Estado de Derecho humano, porque estamos hablando de religión y estamos hablando de humanidad, porque Jesús es Dios humano, Dios hecho hombre. El Estado llega, no es que está ausente, llega, pero llega tarde. Llega cuando le conviene, llega cuando quiere, llega en el final de la pendiente y llega para punir, para castigar, para estigmatizar, para humillar, para destruir, nunca para prevenir, para amar, para contener, para entender, para empatizar. Ese es un verdadero Estado de Derecho presente. Por eso es una enorme hipocresía que hablen de un Estado sobrante, en donde en realidad lo que ellos están haciendo con el Estado es que sobren los pibes, sobren los que piden, sobre las manifestaciones que piden sus derechos, sobre los docentes, los jubilados, todos aquellos que quieren un derecho humano sobran, pero el Estado sobrante está presente con toda su fuerza punitiva de violencia y ataque contra todos aquellos que osen estar en contra de estas fuerzas celestiales. El Estado es un ordenador social humano que desaparece antes que el pibe o la piba entren en la cárcel y después vuelve a desaparecer cuando sale, no dándole oportunidades para insertarse. Jesús tiene una parábola muy interesante en donde dice, en el caso humano, en el cual alguien se lo limpia, teóricamente, se lo aparta, pero después vienen 7 demonios peores y el estado es peor después que el que tenía antes. Y esto tiene que ver mucho con lo que dijiste vos acerca de qué hacemos después con las edades. Es horroroso lo que escuché, no lo sabía. O sea, ¿hasta dónde le vamos a poner el límite? No solamente edad, ¿cuánto más vamos a correr la edad? ¿Cuánto más vamos a punir? ¿Cuántos años le vamos a dar? Porque el estigma es de por vida. Y el daño es de por vida. Es una condena para toda la vida. Es curioso, ¿no? Vuelvo al ejemplo, ¿no? Curiosamente aquellos penados por homicidios horrendos y genocidios que están queriéndolo traer a las casas y nosotros lo sacamos de las casas y lo metemos en la cárcel. Qué mundo contradictorio que estamos teniendo, qué país contradictorio. E insisto, y no quiero aburrirlos con esto, pero el efecto de la religión fundamentalista, no de los que estamos aquí, de aquellos que se creen dueños de la verdad absoluta y pontifican en el nombre de Dios todas estas aberraciones, entran muy bien también dentro de que, con esto termino,
hay un profeta Isaías, importante en la religión judía, importante como un profeta mesiánico, que escribió hace muchos años, 2600 años, gracias, un texto, Isaías 10, y con esto termino. ¡Ay de los que dictan leyes injustas, opresivas! Con ello evitan la defensa de los pobres y le niegan la justicia a los afligidos de mi pueblo. Y se pregunta, ¿qué van a hacer ustedes el día del castigo? ¿Qué van a hacer los legisladores el día del castigo si dictan estas leyes? Cada uno en su conciencia que lo haga. Que Dios los bendiga. Bueno, gracias muy grande a todos mis hermanos, profundizando en el fondo de la palabra de Dios, en el fondo del Evangelio. Nuestro pastor Marcelo nos decía recién, nos hablaba del encuentro de Jesús con los niños. Hay otro encuentro del Señor con los niños, en donde Él, en el capítulo 10 de Mateo, donde Jesús dice, cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente viendo el rostro de mi Padre Celestial. Y comentando este texto, el Papa Francisco dice, pensemos qué les dirán esos ángeles de nosotros a Dios. Los ángeles de los chicos y de las chicas, ¿qué le van a decir de nosotros? Porque este problema que estamos debatiendo es un problema de adultos, no es un problema de chicos. Es un problema de adultos. ¿Qué hemos hecho en estos años por nuestros chicos? Han sido de verdad nuestros chicos. Y chicas, hemos tenido realmente responsabilidad. Y aquí aparecen las miradas. A mi criterio, la mirada del proyecto de ley es una mirada reductiva, pequeña, no mira el conjunto, no mira la causa profunda de la vulnerabilidad, que tiene que ver con, el trabajo que estamos realizando desde hace un tiempo en la integración sociourbana de nuestros barrios, en pensar cómo de alguna manera se puede humanizar la vida dando herramientas y al mismo tiempo admirándonos en el trabajo en los barrios, y esto es importantísimo para cualquier legislación penal, de la capacidad de crear anticuerpos que tiene nuestra comunidad. Si no, miremos los hogares de Cristo. En los hogares de Cristo nosotros comprobamos y vemos a través del testimonio de muchísimos de ustedes que están trabajando en la diaria, en los hogares, nosotros podemos ver lo que significa la comunidad. Es decir, el Papa va a hablar de espacios de salvación comunitaria, como espacios concretos de salvación comunitaria, donde a través del apoyo que ustedes mismos se dan entre ustedes, a través del apoyo de los padrinos, a través del apoyo de la comunidad, vamos saliendo, vamos caminando, vamos andando. Bueno, toda esa riqueza que nosotros encontramos y esa creatividad que surge cuando estamos mejor y cuando nos sentimos hermanos y cuando sentimos que estamos trabajando codo a codo y vamos saliendo juntos, bueno, todo eso, aplicarlo a lo que puede ser una recomposición de un chico o una chica que comete un delito. A mí me parece buenísimo lo de la justicia restaurativa, creo que es un camino que tenemos que andar.
tiene que ver con una recomposición, tiene que ver con lo que ustedes explicaron muy bien, con la ética del cuidado, tiene que ver con el fundamento en el amor, pero al mismo tiempo tenemos que contrarrestar toda una visión adulta que a través de los medios de comunicación va como demonizando los actos de los chicos. Entonces esto va penetrando en la forma de ver, en la forma de sentir, en la forma de pensar, y nos va dividiendo, nos va creando grietas, ellos y nosotros. Allí están ellos, la sede del delito, y aquí estamos nosotros, los que nos defendemos. Entonces, si realmente vamos a ir planteando eso, es tremendo, es tremendo. Fijémonos. Hace unos años, en mi diócesis de San Isidro, en un plazo de 8 meses, en la Villa La Cava, se cometieron 8 asesinatos. Entonces, evidentemente, los vecinos reclamaban seguridad, reclamaban que las fuerzas estuvieran más cerca, pedían que estuvieran más presentes. Cada ratito teníamos un velorio, ¿no? Es decir, la convivencia con la muerte era una cosa aparentemente natural. De pronto, diría, unas señoras, mamás de chicos que habían fallecido, me vinieron a ver porque no accedían a la justicia, les costaba, sentían que en los tribunales no se las escuchaba, ¿no? Entonces, cuando hablé con algunos que estaban vinculados a los tribunales, me dijeron: padre, pero esas muertes son muertes ecológicas. Son muertes ecológicas. ¿Sabe? Este sentir que hay muertes y muertes, claro, no aparecen en los diarios, tampoco aparecen en la televisión, ¿no? Tampoco aparecen. Nosotros rezamos por ellos, que a mí me impresionó muchísimo la misa de los hogares en el Luna Park, cuando rezábamos por nuestros muertos, ¿no? Por los chicos que habían fallecido. Y ustedes decían los nombres en voz alta, y nosotros hacíamos la oración de tantos chicos y chicas nuestros que han fallecido en estos años en los barrios, ¿no? Entonces, con esta visión que crea esa grieta y que nos impide una mirada limpia, purificada, para poder decir: vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar de verdad. Todos tenemos la misma dignidad, todos tenemos la misma dignidad. Todos necesitamos reafirmar esa dignidad. Que este encuentro, entonces, haya servido para situarnos en un problema grande que lo ha despertado el proyecto de ley, pero que al mismo tiempo tiene que ver con el futuro de nuestro país, de nuestra patria, de nuestros chicos, ¿no? Chicas, futuro, que es esperanza. Entonces, que el haber reflexionado este tiempo gracias a la universidad, a los panelistas que nos iluminaron muchísimo a través de su experiencia, de sus datos, de su conocimiento, muchísimas gracias, a la universidad, a todos los que han convocado este encuentro, gracias al padre Adrián, que armó muy bien todo esto, y bueno, y hacemos como interreligiosa la bendición, que es como el deseo de bien, el deseo del mayor bien para todos nosotros, para poder seguir trabajando por la felicidad de nuestro pueblo. Que Dios los bendiga. Primero agradecerle a los panelistas, porque desde la fe, desde lo que creemos, compartir, poder sentarse y hablar. Como decíamos antes también, lo que estamos acá presentes
está desde legisladores, los barrios, ¿sí? Profesionales, la justicia, el mundo académico. Por acá va el camino, animarnos a encontrarnos en nuestra diversidad. Simplemente para terminar, humildemente, no soy yo el más adecuado, pero pedirle a Dios, Creador, que nos acompañe a seguir construyendo un camino a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes para construir una patria digna.